Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario de Reología y Fenómenos de Transportes de la carrera de Ingeniería Química. Siempre tratamos de que cada semana presente un alumno nuevo. En esta ocasión es un alumno del doctor Luis Medina, es decir, no es propio de la carrera de aquí de la FE Zaragoza, pero lo invitamos, aprovechando que su tema pues, está relacionado con la reología y los fenómenos de transporte. Y pues creo que va a ser muy interesante y le voy a pedir al doctor Luis Medina, pues, que, como él es el director, pues que lo presente, por favor. Ok, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctor Fausto, y todo el comité de estos seminarios que son muy buenos en cuestión de que los alumnos en este caso va a ser Oscar. La Jantana es un biopolímero utilizado en industriales y con esta técnica alternativa que nos puede ayudar a ver si más adelante, pues vamos a ver que obviamente no tiene un punto de cruce como los sistemas que ya se han presentado aquí, como fue un alumno el semestre pasado. Perdón, Doc, como que se oye cortado, no sé si soy yo o si se escucha cortado. Bueno. Yo también escucho cortado al doctor. Doctor Luis, ¿me escucha? Es mi internet. Sí. Entonces, les decía, pues, vamos a ver este tema de la aplicación de la superposición en la goma instantánea. Adelante, Oscar. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Coto Jiménez. Hoy voy a exponer el estudio de la respuesta viscoelástica lineal aplicando el principio de la doble superposición en biopolímeros de uso industrial. Es el proyecto de tesis realizado por un servidor con la asesoría de los presentes del doctor Luis Medina Torres y el maestro en Ingeniería Química Luis Antonio Ramírez Torres. Esta presentación va a llevar el siguiente orden: un contenido, una introducción, marco teórico, objetivo principal y generales, metodología, datos y resultados, conclusiones y bibliografía. Bien. La reología, como parte de la mecánica de los medios continuos, es el estudio entre el esfuerzo y la deformación de los materiales. Comúnmente, muchos de estos nos podemos dar cuenta del comportamiento de los materiales en los alimentos. El caramelo, el helado, el queso, la crema, tienen diferentes comportamientos cuando estos son sometidos a algún esfuerzo cortante. Nosotros podemos catalogar a los materiales en función del tiempo en el que se relajan y el tiempo de observación a partir del número de Débora. Los materiales se consideran como continuos y el número de Débora se define como el tiempo de relajación entre el tiempo de observación o el de experimento. Cuando los materiales tienen un número de Débora mucho menor a 1, estamos hablando de un sólido que necesita una relajación muy pequeña en un tiempo de observación muy grande. En la parte de los líquidos hay una relajación muy grande en una poca observación. El número de Débora es mucho mayor a 1. Y en los sistemas viscoelásticos el número de Débora es prácticamente 1. Los límites de los materiales viscoelásticos son los sólidos. Robert Hooke en 1678 estudia los sólidos, en los que un material, al ser incidido por un esfuerzo cortante, provoca en este una deformación pequeña e instantánea, y el esfuerzo y la deformación están relacionadas por el módulo de Young o módulo de deformación. Esta deformación también puede ser descrita por un ángulo de deformación.
El otro límite es la parte líquida, Isaac Newton, 1687, en el que un líquido al ser sometido a un esfuerzo cortante, se deforma. Entonces se relaciona el esfuerzo cortante con la rapidez de deformación. Tau, a que representa el esfuerzo cortante en la dirección X, que se aplica sobre un área perpendicular al eje Y. En esta ecuación se entiende que el fluido que va a mayor velocidad transfiere el momentum o esa rapidez al fluido de menor velocidad. La constante de proporcionalidad en este caso es la viscosidad, que es la resistencia al flujo del material. Bueno, para poder representar materiales viscoelásticos se utilizan diferentes analogías. En el modelo, bueno, normalmente se representa un líquido ideal como un amortiguador con su viscosidad, en este caso es eta, y un resorte que representa un sólido con su módulo elástico. El modelo de Maxwell, uno de los más comunes, es un arreglo en serie entre un resorte y un amortiguador, y el modelo de Kelvin es en el que están en paralelo tanto el resorte como el amortiguador. En el modelo de Maxwell, la deformación total va a ser la suma de los componentes, y en el modelo de Kelvin, pues ambos están sometidos al mismo esfuerzo, ¿no? Los modelos generalizados contemplan más de estos elementos. El modelo de Maxwell se representa en color azul, y las ecuaciones que expresan los módulos en función de cada uno de estos componentes son las siguientes: G' en función de GI y lambda I, que es el tiempo característico. Y en el color negro, en la parte de abajo, nosotros podemos ver el sistema generalizado, el modelo generalizado de Voigt, Kelvin Voigt, y las ecuaciones pertinentes para calcular G' y GB'. Esto como modelado. Bueno, comúnmente se utiliza el modelo de Maxwell a frecuencias bajas para cuando hay un punto de cruce, y el modelo de Kelvin Voigt para altas frecuencias en pruebas transitorias, pruebas de relajación de esfuerzos, o en el Kelvin Voigt. Bueno, la prueba de relajación de esfuerzos consiste en someter al material a una deformación. En este caso, gamma es la deformación. Se lleva a una deformación conocida en un pequeño lapso de tiempo. La rapidez de deformación es constante al inicio y no ocurre ningún cambio en el material, que es lo más parecido a un sólido. Y lo que se hace en esta prueba es medir el esfuerzo que se necesita tener en el tiempo para mantener esa deformación. Del lado derecho nosotros podemos ver el módulo de relajación de esfuerzos en función del tiempo, y esta propiedad reológica se compara también con una gráfica del módulo de relajación en función de la temperatura. Para un polímero, por debajo de su temperatura de transición vítrea, se comporta como un sólido, aunque sea amorfo. Conforme pasa la transición vítrea, bueno, ocurren ciertos relajamientos del material hasta tener una goma o un hule. Y bueno, aquí lo importante, creo yo, en la parte de sólido y líquido, nosotros vemos que un sólido mantiene su módulo de relajación prácticamente constante, mientras que un líquido lo cede. Muy bien, las pruebas oscilatorias consisten en someter al material a un esfuerzo oscilatorio. Como vamos a ver más adelante, la deformación se plantea en función del seno, y la rapidez de deformación, que es la derivada en función del tiempo de la deformación, es un coseno. Entonces existe un esfuerzo que se va a mostrar fuera de fase, 90 grados, debido a la definición de las funciones. Las pruebas oscilatorias muestran un espectro de la siguiente forma. En las pruebas oscilatorias nosotros obtenemos el módulo G', que es el módulo de almacenamiento, y G'B', módulo de
pérdida. Como nosotros podemos ver, en la región terminal, la pendiente del módulo elástico, G', es de 2, y la pendiente del módulo de pérdida es 1 en la zona terminal. Esto es el límite que alcanza estos sistemas. En la región plateu vemos un punto de cruce y el módulo elástico predomina sobre el módulo viscoso. Esto de forma más o menos general. Del lado derecho vemos una gráfica de lo esperado para un gel. Un gel es una red de polímero entrecruzado. La pendiente es alrededor de 0 para ambos módulos. En pruebas oscilatorias, como ya lo había mencionado, la deformación se define en función del seno por cada periodo, en función del tiempo. Y la rapidez de deformación, que es la derivada, pues es la derivada del seno, el coseno. Se puede plantear entonces un esfuerzo oscilatorio en función de una función seno y un ángulo de desfase, llegando por propiedad de los senos a esta ecuación. Por otra parte, también podemos nosotros plantear sobre la ecuación constitutiva reológica de la relajación de esfuerzos, la rapidez de deformación. Entonces, al sustituir la rapidez de deformación y aplicar la ley de la suma de ángulos del coseno, digamos esta ecuación. Por comparación de estas, definen el módulo elástico como el esfuerzo, la magnitud de un esfuerzo entre la magnitud de una deformación por el coseno del ángulo en el que están desfasados. Y se define la función entonces tangente de delta como G' entre G'. El dominio de las pruebas transitivas y oscilatorias es diferente, y una forma de relacionar ambas pruebas es a partir de la transformada de Fourier. Las pruebas de relajación de esfuerzos, al ser sometido a una transformada de Fourier, nos da la respuesta en una prueba oscilatoria. Winter y Chambon expresan los módulos elásticos y viscosos en función de la frecuencia, dependiendo del módulo de relajación. Como se expresa esta expresión, sabemos que para la transformada de Fourier, la exponencial de una parte real más la compleja se puede expresar como el seno más el coseno de la función. Entonces, de aquí que el módulo también puede expresarse como una parte real y compleja del módulo elástico y módulo viscoso. Bueno, el principio de superposición de tiempo-temperatura se desarrolló ya que varias propiedades reológicas mantienen cierta relación tiempo-temperatura en todo el espectro del experimento. Entonces, se puede construir una curva que represente el comportamiento general del material a partir de diferentes temperaturas, recorriéndolas sobre el eje horizontal o el eje vertical. El eje vertical puede depender todavía de la concentración o de algún arreglo en densidad, pero el factor de corrimiento horizontal depende puramente de la temperatura, ¿no? Bueno, ambos dependen de la temperatura, pero es más estudiado el factor de corrimiento horizontal. Las sustancias deben ser termorreológicamente simples, que cumplan el criterio de mantener esta forma en diferentes temperaturas. Y bueno, esto amplía el rango de observación, ya que al poder realizar un experimento a otra temperatura, nosotros podemos observar en menor tiempo de experimentación algo que llevaría mayor tiempo posterior, ¿no? Estas son las ecuaciones. Los factores de corrimiento dependen ya sea de una expresión parecida a Arrhenius, en el que A es la energía de activación del flujo. El factor de corrimiento vertical depende también de una energía de activación. Otra forma de verlo, cuando el polímero o la red está cerca de una temperatura de transición en la que las moléculas están muy juntas, es mediante la ecuación de William-Landel-Ferry. Igual son expresiones para AT y BT,
pero estas no tienen algún parámetro con algún significado físico. Y bueno, nosotros, bueno, en este caso también he incluido un modelo tipo potencia para BT en función de la temperatura. El principio de la doble superposición ahora supone, o más bien se proyecta sobre las concentraciones de la sustancia. Se construye una curva maestra a partir de curvas a diferentes temperaturas, utilizando una como referencia, pero ahora en este caso, en vez de ser una temperatura de referencia, es a una concentración. Se establecen igual, de la misma forma, una ecuación para saber cuál es la dependencia de los factores de corrimiento en función de la concentración. En una ecuación del tipo William Van Ferry, tipo Arrhenius y de corrimiento en función de la potencia. Bueno, Winter y Chambon estudian los sistemas gelantes a partir del entrecruzamiento de polímeros para formar una red. Ellos llegan a esta ecuación constitutiva para el gel, que como vemos hay en función del tiempo una potencia n y de la rapidez de deformación. Para sistemas estequiométricos ellos encuentran que el gel puede ser caracterizado por un parámetro llamado fuerza de gel, que se representa a continuación, en el que el punto de cruce coincide, en el que los módulos son iguales y se forma el gel. Algo que aclarar aquí es que, por ejemplo, el punto de cruce no necesariamente es igual al punto de gel, ya que el punto de cruce pues depende de la frecuencia, pero un gel no puede depender de la frecuencia en la que es incidido. Ellos están estudiando sistemas reticulaciones por reacción química, enlaces reversibles, y congelan la reacción a diferentes tiempos. Bueno, en sistemas no estequiométricos, ellos encuentran que este valor n puede ser diferente de un medio, a diferencia del estequiométrico, y puede tener un valor desde 0 a 1. Cuando una red no es estequiométrica, existe mayor probabilidad de que la red no tenga una morfología estable, haya más imperfecciones dentro de la red, etcétera. Entonces esto provoca que la fuerza de gel disminuya, aunque no necesariamente la fuerza de gel mayor está en el sistema estequiométrico. Algo que recalcar aquí en el criterio de Winter y Chambon es que ellos definen que debe existir un punto de cruce, y como los módulos deben de ser iguales, también la tangente, después de este punto de cruce, los módulos son independientes de la frecuencia. Bueno, las sustancias que nosotros, o con las que estuvimos trabajando, es la capa carragenina. Estos son polisacáridos, hidrogeles, se encuentran en la matriz celular de algas marinas. Esos son los nombres de las algas en las que son extraídas. La capa carragenina se divide por 3, en capa, iota y lambda, debido a su componente de grupo sulfato que se encuentran dentro de su estructura. Del lado izquierdo vemos hasta arriba la capa carragenina, después la iota y al final la lambda. El contenido de sulfatos afecta la solubilidad en agua, siendo la capa carragenina más soluble que las otras dos. A mayor contenido de iones sulfato, parece ser menos soluble la capa carragenina. Esta es la molécula de la capa carragenina. Bueno, la xantana o goma de xantana también es un polisacárido natural biopolímero. Fue descubierto en 1950 y es producido por una bacteria en vez de extraído de un alga. Ambas sustancias son muy utilizadas en la parte alimenticia, en productos farmacéuticos. La goma xantana básicamente se utiliza más en mermeladas, en jarabes, cremas y quesos. Del lado derecho vemos la molécula, la estequiometría de la molécula, en el que vemos, bueno, grupos funcionales de ácido acético
Y bueno, esta sustancia tiene efectos sinérgicos junto con iones o sales de iones potasio, forma obras y estructuras de diferentes características. Bueno, el objetivo general de esta tesis es estudiar el comportamiento riológico mediante pruebas oscilatorias para la goma de Santana y la capa carragenina de uso industrial a diferentes temperaturas y concentraciones, empleando el principio de doble superposición, tiempo, temperatura y concentración. Como particulares, esperamos obtener la curva maestra en función de la temperatura, la curva maestra en función de la concentración y corroborar el criterio de Winter y Chambon para ambos sistemas, un gelante y un no gelante. Modelar el comportamiento riológico del sistema de Santana. Bueno, como hipótesis, tanto la goma Santana como la capa carragenina son fluidos termorreológicamente simples, por lo tanto es aplicable utilizar el principio de doble superposición. Determinar el punto de cruce en sistemas gelantes o punto de gel, propiedades, y bueno, que esto amplía nuestra ventana de observación. Bien, la metodología. En este caso se hicieron pruebas de relajación de esfuerzos y pruebas oscilatorias. A partir de la transformada de Fourier, transformamos los datos de pruebas de relajación de esfuerzo temporales en función de la frecuencia. La unión de estos datos experimentales se realizó en curvas logarítmicas en función de la frecuencia y los módulos, y se realizaron todas las curvas maestras posibles a todas las temperaturas de referencia. Con los factores de corrección de cada una de estas curvas se realizaron los ajustes del tipo Arrhenius, del tipo William Landel-Ferry y del tipo de la potencia. Ya con el criterio de R cuadrada de estas ambas correlaciones se seleccionaron las mejores curvas. En este caso, bueno, se encontró que Arrhenius representa bien el factor de corrimiento horizontal para las curvas de Santana, y bueno, se seleccionaron las curvas a mayor, con mejor ajuste. Dicho esto, que fue a 25 grados centígrados. Dicho esto, se realizó la curva maestra de maestras o el doble principio de superposición a todas las concentraciones posibles, y después por pruebas de correlación de los factores de corrimiento se encontró que ajustaba mejor el modelo de la potencia. El criterio igual fue el R cuadrado de ajuste, y bueno, al final nosotros podemos ahora encontrar una curva maestra a cualquier temperatura y concentración con nuestros parámetros y garantizar que, bueno, de acuerdo a los datos que obtuvimos, pues es la curva que mejor representa esos datos. En la siguiente gráfica, como podemos ver, tenemos el G' reducido o multiplicado por el factor de corrimiento vertical, tanto para el módulo de almacenamiento como el módulo de pérdida, y la frecuencia reducida o la frecuencia por el factor de corrimiento horizontal. Son curvas maestras. Los módulos elásticos son círculos rellenos, los módulos viscosos son círculos no rellenos, solo tienen el contorno. Y estas son las curvas maestras para la goma de Santana a una temperatura de 25 grados de referencia. Alrededor de las 2 centésimas a las 8. Como podrán ver, no hay datos experimentales, esto debido al espectro medible de los instrumentos. La curva maestra de maestra seleccionada por el criterio ya explicado muestra este comportamiento similar, se amplía la ventana de observación. En este caso, G' asterisco es el módulo reducido de las anteriores curvas. Bueno, el modelado o el ajuste. Para este sistema de Santana, nosotros tratamos, bueno, se probó o se intentó modelar con el modelo de Maxwell multimodal, Jeffries, Burger y Zener.
Sin embargo, no fue posible representarlo, no fue posible obtener un buen ajuste. Las ecuaciones para los módulos G' y G' para el modelo de Maxwell multimodal o generalizado se muestran arriba, y lo que se hizo fue un ajuste para poder obtener los datos faltantes sobre la curva maestra, simulando dos parámetros individuales. Un modelo de Maxwell multimodal para solo modelar G' y uno para solo modelar G'. Pero no es un modelado, es solo un ajuste para obtener ese periodo de datos. Por lo tanto, pues no tenemos ningún significado físico de los parámetros encontrados de G' y tiempo característico lambda. Los parámetros encontrados fueron para la curva maestra de 3% a 25 de referencia, son estos datos, una energía de activación, y en el caso de la curva maestra de maestras, pues esos son los parámetros en función de la potencia para el factor de corrimiento horizontal y vertical. Las ecuaciones aplicables fueron estas. En función de la temperatura se utilizó el modelo de Arrhenius, y para BT el modelo de la potencia. Para las curvas maestras de maestras, el mejor ajuste fue para el modelo de las potencias para ambos factores de corrimiento. Algo interesante que ver aquí para las curvas maestras es la energía de activación en función de la concentración. Vemos que de 1% a 2% la energía de activación al flujo incrementa bastante en la goma Santana. Como dije hace un momento, a partir de los parámetros, los factores de corrimiento en función de la temperatura, podemos ahora construir o describir el comportamiento del sistema a diferentes temperaturas y concentraciones. Aquí como ejemplo muestro diferentes gráficas a concentraciones no hechas experimentalmente, ni tampoco concentraciones. Bueno, esto va a ser comparado con los datos de un compañero Israel Fuentes, que trabajó él con el sistema de la capa carragenina. Como nosotros podemos ver, hay un punto de cruce, el módulo elástico está sobre el módulo viscoso y los módulos se mantienen constantes a diferentes concentraciones. Estas son sus curvas maestras a 25 grados centígrados, y esta es su curva maestra de maestras a 2% de referencia y 25 grados centígrados también de referencia. Bueno, en comparación con los datos de Israel, bueno, él encontró que sus parámetros eran ajustados por William Lander Ferry, el factor de corrimiento horizontal, también era en función de la potencia para la concentración en la curva maestra de maestras, y bueno, determina el punto de Gel a partir de la tangente de delta, en el instante en el que la tangente se mantiene constante en función de la frecuencia, y muestra los tiempos característicos del punto de Gel. Él no sigue una metodología en este caso para seleccionar la curva maestra que representa mejor los datos, sino utiliza un criterio cualitativo, al parecer. Bueno, conclusiones. A partir de la construcción de las curvas maestras es posible representar los datos de las pruebas riológicas a diferentes temperaturas y concentraciones que implican un uso amplio en la industria. La metodología en el proceso de construcción de una curva maestra basado en el criterio R cuadrada proporciona curvas maestras que mejor representan los datos con los factores de corrimiento determinados. La obtención de la curva maestra de maestras permite obtener y predecir propiedades de disolución de Santana a temperaturas y concentraciones no experimentadas. El sistema de Santana, de acuerdo al criterio Winther-Chambon, no es un sistema gelante. Esto se debe a que las curvas del espectro no muestran un punto de cruce y todo el tiempo el módulo elástico, el módulo viscoso se encuentra sobre el módulo elástico, que es algo que, como había mencionado el doctor, pues no se había visto en otros sistemas anteriores. Esta es mi bibliografía y bueno, es todo.
Bueno, muchas gracias, Oscar. Excelente presentación. Yo veo que ya vas bastante avanzado en los resultados y vamos a pasar a la sección de preguntas, de respuestas, incluso si tienen alguna crítica o comentario para que Oscar mejore su presentación, pues bienvenidas todas las aportaciones. ¿Alguien quiere participar? Que me comenten en el chat o levanten la mano o con el audio, por favor. Bueno, pues yo quisiera empezar con la sección de preguntas. Primero, felicitarte. Sí, adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Primero que nada, felicitarte, Oscar. Fue una gran presentación. No tengo ninguna crítica en ese sentido, nada más una pequeña observación. Yo soy maestro en ciencias, ¿no? Entonces, nada más eso. Es error de dedo. Por otro lado, Oscar, ¿cuáles son los criterios principales para, de acuerdo al criterio de Winter y Chambon, decir que un sistema es gelante o no a partir de sus pruebas viscoelásticas lineales? Sí, bueno, el criterio de Winter y Chambon establece que debe de existir un punto de cruce, que los módulos son iguales, la tangente de delta es constante también en función de la frecuencia. Y bueno, puede describirse por la ecuación constitutiva. Sí, así es. Sin embargo, yo en tu curva maestra de maestras de la goma de Jantana, hay una zona donde los módulos casi son paralelos. ¿Eso no indicaría que se está formando un gel? Expresa, bueno, yo lo había entendido así, que por oscilación el material va a almacenar y va a perder esa energía en forma de calor de diferentes formas y se forma una red o una interacciones moleculares. En este caso no son geles irreversibles, son geles físicos porque son realizados por interacciones de sus grupos funcionales entre cadenas. En este caso, empieza a almacenar más energía a mayor frecuencia, pero eso al parecer es un comportamiento general de los materiales, que a altas frecuencias puede existir un punto de cruce. Sí, efectivamente. De hecho, el criterio más importante, Winter Chambon, es que haya un punto de cruce, ¿no? Y en tus curvas, pues de entrada no existe. Sin embargo, la respuesta que observas a altas frecuencias, pues estrictamente hablando, no hay, a lo mejor alrededor de 1 por 10 a la 2 radianes sobre segundo es casi paralelo al módulo. Sin embargo, ya en el resto de las frecuencias, pues no son paralelos, ¿no? Para nada. ¿Por qué este tipo de material, a pesar de que estamos a muy altas frecuencias, domina la parte viscosa? ¿Por qué crees que sea? Porque no hay suficiente, bueno, para cuando forman un gel físico, el número de interacciones de interacciones entre las moléculas o grupos funcionales es muy grande. Cuando eso no se compensa, entonces o no hay suficiente número de interacciones que mantengan al material unido como una red, se comporta más como un líquido que como un sólido. Entonces, pues tiende más a fluir. En este caso, un líquido, pues desperdicia este esfuerzo al que se somete en forma de energía. Ok. Y bueno, nada más ten cuidado, este sistema de plano no es un gel. De hecho, ni siquiera es un gel físico porque no hay punto de cruce, ¿no? Nada más ten cuidado en ese sentido. Quisiera hacer más preguntas, pero voy a dejar que el público las haga para no llevarme todo el tiempo restante. Gracias. Sí, gracias, Luis. Pues, ¿alguien más que quiera participar?
Si me permites tantito, Fausto, por favor. Sí, adelante, doctor. Bueno, a pesar de tener mis problemas de red, quiero felicitar a Oscar para hacer la primera presentación de tu trabajo de tesis. Lo hiciste de manera muy ágil. Creo que se entendió lo que estás tratando de demostrar, que a pesar de que la Xantana es un sistema que pudieras confundirse con un gel, con este tipo de técnicas es un sistema en todo el espectro de observación, un sistema gelante, es un sistema espesante, no gelante, a diferencia de la capa carragenina, que en la capa carragenina sí tienes un punto de cruce. Nada más tengo una duda, cuando tú hiciste ahí, cuando empataste las pruebas a bajas frecuencias y a altas frecuencias, si puedes poner la grafiquita, por favor. Altas frecuencias y bajas frecuencias. Para la Santana. Para la Xantana y en la curva maestra de maestras. Ok, sí, es esta. No, esa no es. Esta es mi curva maestra de maestras para la Santana. Lo ponías por ahí las líneas. Ah, ok, el modelado, sí. Ok. De acuerdo a eso, dices que se ajusta mejor a qué modelo. Porque pones ahí multimodal, el Jeffries, el Burger, el Center. ¿Los vas a usar esos modelos? Se intentó modelar con ellos, matemática, pero no llegaron a un buen ajuste. El que parecía que podría ajustarse bien es el modelo de Maxwell, pero el punto de cruce no permitía, requería demasiados módulos. Pero es que ¿cuál punto de cruce? No tienes un punto de cruce ahí, como que te estás confundiendo, porque en estos sistemas no vas a encontrar punto de cruce, es un sistema espesante. Por en 1980 y tantos decían que la goma Xantana era un gel, pero no tenían la capacidad de, primero los reómetros que actualmente existen, y ahora este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, no vas a encontrar un punto de cruce. Entonces, lo que tú estás tratando de demostrar es que la Xantana, con este tipo de técnicas, no vas a encontrar un punto de cruce, pero sí vas a ampliar la ventana de observación, ¿ok? Y puedes predecir a diferentes concentraciones y temperaturas el comportamiento de la Xantana, que es muy utilizado en la industria de alimentos, como bien lo mencionabas, ¿ok? Entonces, ten cuidado por ahí cuando dices puntos de cruce, porque no vas a obtener puntos de cruce. ¿Okay? A diferencia de la capa carragenina, que sí observamos por ahí, ya en un trabajo previo, ese punto de cruce, ¿ok? Bueno, y las energías, ya por último, las energías de activación al flujo, ¿cuál fue la que obtuviste? Porque dices que a medida que aumenta la concentración, la energía de activación al flujo aumenta. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Y qué modelo usaste ahí? Es para el factor de corrimiento horizontal, AT, el modelo de Arrhenius. Okay. Me da la energía de activación en función de la concentración y uno espera que aumente o aumenta en este caso, yo creo, porque el número de moléculas es mayor y hay mayor grupo de disponibles que interactúan. Creo que sería bueno checar esos valores porque 10,000 joules mol como que es demasiado para 3% de goma Xantana, ¿no? Checa por ahí esos valores. Yo lo que obtuve con las gomas de biopolímeros pues, andaban 1000 veces por abajo de esos valores a concentraciones altas, ¿no? Inclusive con la goma Xantana en el artículo del 2000, que lo debiste haber leído por ahí, la energía de activación a flujo no tiene ese valor. Checa esos valores, por favor. Bueno, pues muy bien, te felicito, Oscar, para hacer tu primera presentación de tu trabajo de tesis. Me sorprendiste muy para bien. Felicidades. Gracias, Fausto. Gracias, doctor Luis Medina. Te comentan en el chat, Oscar. Iván González dice, muy buena presentación, felicidades. Solo recomendaría poner los objetivos e hipótesis casi al comienzo de la presentación. Creo que haría más fácil de entender cuál es la meta de tu proyecto. Fuera de eso, fue excelente. Entonces ahí tienes una recomendación. ¿Alguien más que quiera participar? Con comentarios, ya saben, ahí los pueden poner en el chat o con el audio. Si no, pues yo aprovecho para comentarte, resumiendo lo que te preguntaba el doctor Luis y el maestro
Luis, tocayos, pues yo creo que lo que te están tratando de decir es que parece que en tus objetivos tú te propusiste encontrar el punto de gel para un sistema que no gela. Entonces ahí eso choca bastante. No, realmente no vas a buscar el punto de gel porque pues, No, de antemano se sabe que este sistema no gela. Entonces no vas a buscar eso, mucho cuidado. La otra que te quiero preguntar, si puedes poner la diapositiva, a ver la 25, por favor. Por ejemplo, te decía el maestro Luis que casi al final, pues casi podríamos decir que más o menos son paralelos, ¿no? Los módulos, pero no con mucha seguridad. Pero yo te preguntaría, ¿y si fueran paralelos, ya podrías asegurar que el sistema está gelando ahí a altas frecuencias? no, porque no existe un punto de cruce. ¿De qué otra forma podrías decir que no existe un punto de cruce? Fíjate, ¿cuál es la característica que está dominando en el sistema? El módulo de pérdida heavy prima está por encima del módulo de almacenamiento o Entonces, elástico. eso te indica que el sistema es predominantemente viscoso, ¿de acuerdo? Para que hablaras de un gel, pues tendrías que tener un sistema predominantemente elástico, o sea, la G' debería de estar por encima de la G' y ya cuando sean paralelos, entonces ya puedes hablar de gel. Pero aquí ni aunque fueran paralelos, tú podrías hablar de que ahí hubiera un gel. Mucho cuidado. Otra cosa que salta a la vista, pues aquí como que en la parte intermedia no se ven datos, ¿no? Como que hay una discontinuidad en los datos. Cualquiera te podría preguntar, ¿y por qué? Sí, bueno, yo hasta donde entiendo, la prueba de relajación de esfuerzos que se realizó expresa la zona de bajas frecuencias y las pruebas oscilatorias la de altas, pero no hay un límite dentro de la medición de los instrumentos que abarque justo esa zona. Por eso es que igual, aparte de que se ajusta a un modelo, en este caso es como si fuera una regresión lineal para expresar esos datos faltantes, pues no se puede modelar, pero sí trata de hacer, aproximarse a partir de ese ajuste. Bueno, y sin embargo, yo te diría que cuando tú haces la transformada de Fourier, con el programita que ya trae el rómetro, tú le puedes establecer en qué intervalo te lo dé. Es decir, tú le podrías decir, pues dámelo hasta 1 por 10 a la -1, ¿no? Para llenar esa parte que te falta de datos. Okay. Bueno, velo. A lo mejor sí se puede, a lo mejor no, porque acuérdate que como haces una transformada, los datos que te faltan ahí serían a tiempos cortos o tiempos largos de la relajación. Pues está muy cerca de la zona terminal, empieza casi la zona terminal, pues esos son tiempos intermedios. No, pero de la prueba de relajación, digo, separándola de la oscilatoria, Ah, la tiempos parte que te falta ahí son tiempos cortos para la prueba de cortos, relajación. serían tiempos cortos en comparación con los de Ujú. milésimas. Y acuérdate que ahí el equipo, estos tiempos cortos están limitados por el equipo, es decir, qué tan rápido el equipo puede imponer la relajación. Ahí estás limitado en esta zona de tiempos Okay. cortos, cuidado. A lo mejor sí la puedes extender hacia abajo, pero no hacia arriba. También tienes que ver eso. Y la última que te quiero preguntar, eh, así como Israel mostraba su diseño de experimentos, pues yo no vi que tú nos mostraras tu diseño de experimentos, es decir, sí se vio que usaste 3 concentraciones, pero habría que explicar por qué, cuántas temperaturas usaste y por qué. O sea, usaste temperatura y concentración, pero cuántos niveles de cada una, qué valores y cuál es la justificación para seleccionar esos valores. Ok, doctor. Sí, bueno, en este caso pues, utilizamos de 3 concentraciones en 1% masa, temperaturas de
5, 10, 25 y 37 grados centígrados. Pero sí, sí, faltó explicarlo y justificar. Sí, ¿por qué no usaste 35 o 40, ¿no? ¿Por qué 37 exactamente? Eso tienes que investigarlo bien. ¿Y por qué 1% y no 1.5? Entonces, ahí te falta un poco de justificación en tu diseño de experimentos, por favor. Yo te recomendaría. Y por mi parte sería todo. Te felicito, fue buena presentación. Se ve que sí has estado estudiando sobre el tema. Y pues continuamos con las preguntas. ¿Alguien quiere terminar? Luis, decías que te faltaban preguntas. ¿Quieres preguntar? Sí, Doc. Bueno, ya. Vamos a regresar al modelado, Oscar, por favor. Mira, aquí está confuso porque, bueno, ahí tienes las ecuaciones de Maxwell multimodal y en tu tabla estás poniendo los parámetros de Maxwell multimodal, ¿verdad? Pero por lo que estoy viendo es que para un solo modo, tú tienes valores distintos de lambda cero. ¿Qué está pasando ahí, Oscar? ¿Por qué tienen valores distintos un tiempo de relajación en un mismo modo? Lo que pasa es que deberían de ser los mismos módulos para caracterizar ambos G' y G', ambos módulos, pero no hubo ningún buen ajuste de esa forma. Entonces, esto es más como una regresión lineal. Creo que sí hay algo de confusión. Ninguno de estos modelos se ajustó como tal, entonces solo se ocupó para expresar los datos faltantes. Y es lo que muestro, no es como tal que este modelo se ajustara y represente bien a la goma Santana. Sí, exacto. El modelo Maxwell multimodal es constitutivo, tiene un significado físico. Y si quisieras interpolar G' y G', pues a lo mejor hay una regresión polinómica o de otro tipo de función te representaría mejor los datos, ¿no? Mi recomendación es que no utilices ese modelo en específico, sino que enfatices que nada más es una interpolación para representar tus datos faltantes y lo hagas con otra función, una función que se adapte mejor a los datos experimentales. ¿Ok? Ok. Por otro lado, Oscar, el modelo de William Landel Ferry no ajustó a tu sistema. ¿Por qué crees que se deba? William Landel Ferry, porque pues, se refiere a geles, es un estudio de geles y la goma Santana no gela, no tiene un punto de cruce, sus módulos no permanecen constantes en función de la frecuencia después de un punto de cruce. Ok. Ya por último, Oscar, podemos ir a la gráfica de energía de activación que es concentración, ¿verdad? Sí. Fíjate, hay un aumento muy grande. Primero checamos esos valores. Sí. Haciendo la conversión a kilocaloría por mol, pues a lo mejor ahí ya se vería mejor. Pero hay un aumento radical, o bueno, al menos unas 6 veces mayor energía de activación de 1% a 2%. ¿Por qué será ese cambio tan abrupto de energía de activación? Yo lo asocio de la siguiente forma. Cuando en sistemas que sí reticulan o están reticulando, forman una estructura tal que ocupa el tamaño de la muestra. En este caso, al 2% hay mayor cantidad de polímero que una vez estirado, una vez disuelto, interacciona más por sus grupos funcionales. Entonces, a mayor número de fuerzas intermoleculares, pues podría decirse que obliga más a que el sistema se encuentre en un estado viscoso, ¿no? Sí, de hecho eso es importante y de hecho es muy interesante porque efectivamente, hablando de manera cualitativa, por supuesto, de 1% a 2% se forman, como dices tú, reticulaciones de interacciones intermoleculares, ¿verdad?
Sin embargo, hay que investigar literatura, investigar algún lado donde efectivamente se sepa que para el sistema de Jantana, pues de 1 a 2% hay un cambio ahí importante, ¿no? Estructural, ¿no? Podría ser. Entonces yo te aconsejo que también en ese sentido investigues qué es o cuál es su transformación de la Jantana del 1 al 2%. Ahí eso sería algo muy interesante también. Y pues bueno, ya sería mi última pregunta. Ya dejo a los demás preguntar. Gracias. Sí, gracias Luis. Pues si no hay más preguntas, ¿alguien más que quiere participar? Doctor Luis Medina. Sí, nada más me gustaría aclarar eso que está mencionando Luis. Efectivamente, esa energía de activación al flujo es muy alta. O sea, parece ser que no puede ser reticulaciones porque la goma Jantana no tiene una cadena, al final de cuentas es una cadena lineal de polisacáridos, no se puede reticular tanto. Se me hace que por ahí hay un error. Entonces, no es un polímero, es un biopolímero, pero es un polisacárido al final de cuentas que no puede tener esas energías de activación al flujo. Hay que checar sus valores, por favor, Oscar. Son valores muy altos, de 10.000 joules, mol. Entonces, ni un polímero, por ejemplo, no sé, que yo estudié en el 2000 para compararlo, no me acuerdo cuál era, pero no te da esos valores de energía al flujo tan grandes. Ok, entonces checa esos valores, por favor. Debe haber un error. Y finalmente, lo que te preguntaba el doctor Fausto es una buena pregunta. ¿Por qué se utilizaron esas concentraciones y esas temperaturas? Recuerda que la goma Jantana, la aplicación que tiene, de acuerdo a la FDA, no se puede manejar más del 2% de aditivos para incorporarlos como un agente espesante. ¿Ok? Pues aquí te estás pasando hasta el 3%, pero para ampliar la ventana de observación. ¿Y por qué esa temperatura en específico? ¿Por qué la temperatura tanto de almacenamiento como temperatura corporal? Pues hay que investigar un poquito más, leer un poquito más al respecto, Oscar. Son buenas preguntas, son críticas que te pueden ayudar, al final de cuentas, para tu examen de tesis, y espero que nos permitan dar otro seminario antes de que te vayas a titular. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y desde luego sería deseable que hagas otro seminario, incluso otros, antes de que te titules. Luis, ¿quieres participar? No, Doc, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues se nos acaba el tiempo, entonces vamos a cerrar la sesión. Le damos las gracias a Oscar por su presentación. La próxima semana va a pasar un tema similar, va a pasar Karen, y pues los esperamos en punto del mediodía. Y los invitamos a la sesión de carteles del Congreso de Investigación de la FE Zaragoza, que va a ser a las 3, donde vamos a estar participando pues, el grupo de fenómenos, conformado por el doctor Luis Medina, que está aquí, el maestro Luis y un servidor. Y Ricardo también, que por ahí lo vi. Ricardo Mendoza, el maestro Ricardo Mendoza. Pues los esperamos a la sesión de carteles y pues nos vemos la próxima semana para el siguiente seminario. Les agradecemos su participación. Una Hasta pregunta. luego. ¿Va a Sí, ser por maestra. Facebook? ¿Va a ser por Facebook? Sí, ahí en la página de la FE Zaragoza, por Facebook, se va a transmitir. Ah, ok. Sí, maestra, gracias.